We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté, a la hora que sea. Estamos en el estudio de radio número 1 de la Universidad San Pablo CEU, donde José Luis Orella, condirector de Diplomacias y colega de la universidad, y un servidor, Juan Carlos Nieto, hacemos este podcast para el debate. 13 de octubre, se eligen las cámaras en Italia. 23 de octubre, Giorgia Meloni toma posesión. Un gobierno de coalición. Hasta aquí, nada nuevo. Siempre igual. Probablemente, dentro de poco, tendríamos que tener otro. Pero esta vez las cosas pintan distintas. Es un grupo político el que ha ganado las elecciones, que hasta ahora era impensable que lograra el gobierno de Italia. José Luis, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, pues desde luego ha habido un cansancio de la población con los partidos anteriores. Podemos decir que han acusado a la casta política de que estaban un poquitín ya cansados un poco de las políticas previas y han dado la oportunidad, desde luego, a un partido de factura nueva, pero que tenía desde luego una larga trayectoria ese espacio político a través de otras siglas y desde luego además, con una personalidad totalmente novedosa. Es la primera vez en la historia que una mujer entra como primera ministra del Ejecutivo italiano. Y desde luego una mujer además con experiencia política, porque entró en política desde luego con 14-15 años, y una mujer desde luego que se ha sabido mover muy bien en los ámbitos de comunicación y desde luego ha sabido sobrevivir a todos los ataques proviniendo desde luego de los sectores, podemos decir, de derecha, no de centro-derecha, un poco en ese aspecto, ¿no? Así que a partir de ahí podemos ir hablando, claro, de ella, de sus socios y cómo se ha llegado a ello. La política italiana es siempre cambiante. Es su signo, ¿no? Algunos hablan de la italianización de otras políticas como si fuera un estándar, básicamente, no ahora con Inglaterra. Después se están italianizando, ¿no? Italianizando es que cada 2x3 tiene su gobierno nuevo, cada 2x3 se elige un nuevo presidente, cada 2x3 se rompe la coalición. Esta vez parece que el asunto es distinto. No tanto también, como dices, porque la gente se haya cansado de lo que había, que ya pasó con el movimiento 5 estrellas, hay en toda Europa y en todo el mundo occidental un cierto cansancio con las formas de hacer política de las democracias liberales heredadas de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez parece distinto porque ¿de dónde viene Meloni? Claro, ella tiene un partido nuevo, pero ese partido nuevo, podemos decir los Fratelli de Italia, o sea, traducidos serían Hermanos de Italia, que para recordar a nuestros oyentes es la primera estrofa del himno nacional de Italia. Entonces podemos decir que tiene ya desde luego esa connotación y proviene de una formación que se llamaba Alianza Nacional, que a su vez era la hija del movimiento social italiano. Que es el que se monta después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Para coger a la gente, digamos, muy de derechas o cercana a una enorme cantidad de población que era fascista, claro. Ahí está. Entonces podemos decir el movimiento después de la Segunda Guerra Mundial no se podía reconstituir el partido fascista italiano, pero sí que ese fascismo sociológico o esa gente que todavía tenía una visión positiva de los gobiernos de Mussolini se van a reunir en ese entorno del movimiento social italiano, que a nivel estatutario era más bien un partido como de derecha, atlantista y desde luego puramente anticomunista, pero que en realidad va a reunir un poco ese espacio de la gente que tenía esa visión positiva de ese fascismo sociológico. Y luego fueron integrando otro tipo de familias, como por ejemplo posteriormente los monárquicos, que intentaron articularse políticamente, fracasaron un poco en esa articulación y se integraron
luego podemos decir también con los antiguos fascistas en este movimiento. Así que de ahí luego que será... Y de ahí Alianza Nacional. Ahí está. Entonces ya será el paso con la caída del muro, con esencialmente a nivel interno de Italia, la caída del pentapartito, o sea, lo que se denominó esas coaliciones de la democracia cristiana con los pequeños partidos burgueses y el Partido Socialista, que durante la Guerra Fría... Cualquier cosa menos el Partido Comunista Italiano. Ahí está, porque era el único que la Europa occidental podía llegar a través de las urnas al poder. Tenía esa potencia. En cualquier momento, coaligado con otro partido de izquierdas, podía llegar. Por lo tanto, durante todos los años de la Guerra Fría se quedó aislado en un extremo y los gobiernos democristianos fueron gobiernos más bien de centro-izquierda que imposibilitaron su acceso al poder. Después, claro, con décadas de poder, lógicamente va a ser un poder muy corrupto, que con la caída del muro, desde luego, se descubrirá y caerán, y muchos de aquellos partidos se disolverán, dando un nuevo panorama, desde luego, de siglas. En ese nuevo panorama de siglas, los comunistas, podemos decir, se adaptaron, se transformaron en Partido Demócrata de Izquierdas, Partido Democrático, y posteriormente el movimiento social italiano se transformó en Alianza Nacional, con segmentos y familias provenientes de una democracia cristiana que había desaparecido. ¿Y de ahí a Fratelli Italia, que se funda? Pues se va a fundar posteriormente porque Alianza Nacional se fusionará con Forza Italia, el partido del empresario Silvio Berlusconi, formarán el Pueblo de la Libertad, pero finalmente Berlusconi no abandonará su liderazgo político, y aquel que había sido como el heredero del movimiento social italiano, que había evolucionado desde luego a integrarse en aquel mundo conservador de la derecha, que es lo que se va a denominar el periodo post-fascista, pues decidirá desde luego romper y secesionarse de ello. Va a haber también muchos grupos provenientes del movimiento social italiano no de acuerdo con esos procesos de conversión al centro derecha, que se irán escindiendo, y finalmente Giorgia Meloni liderará con algunos antiguos miembros de Alianza Nacional, que eran los sectores más jóvenes, que incluso ella misma fue ministra con menos de 30 años de juventud en el primer gobierno de Silvio Berlusconi, pues una nueva formación, que van a ser los Fratelli d'Italia, que intentaba volver a reorganizar, vertebrar ese espacio que estaría a la derecha de ese mundo del centro derecha, ¿no? Bueno, ya hablaremos de las similitudes con Vox en España, porque evidentemente las hay. También parece que sí que es un partido nuevo, pero la gente que lo forman no son nuevas en política, como ocurría, por ejemplo, con 5 Estrellas, etcétera, etcétera. Pero empecemos por saber quién es Giorgia Meloni personalmente, es decir, porque ella es también una ave raris, una rara ave en su perfil personal. Y esto parece que le ha valido bastante para obtener un voto adicional que la ha llevado a donde está, porque no es la típica política que podríamos esperar de un partido que está a la derecha de la democracia cristiana, que tiene estos rasgos patrióticos y que podría estar, voy a decirlo así, comandado por alguien pues mucho más de las élites, que además en Italia las élites culturales y económicas pues son muy apreciadas, no sin razón pues Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca y todas sus teorías de las élites se crean en Italia, ¿no? ¿Quién es personalmente Giorgia Meloni? Hombre, diríamos, aunque suene como muy literario, es una hija del pueblo, ¿no? Oh, qué bien te ha quedado eso. Entonces, claro, Giorgia Meloni viene, desde luego, de una situación de familia desestructurada, de un barrio obrero, de un barrio además de mayoría siempre. ¿Qué es una familia desestructurada? Porque yo me pierdo con los tipos de familia. Bueno, pues abandono del padre, que abandona la familia y se marcha de Italia, y una madre que incluso cuando se queda embarazada de ella piensa si debe abortar o no, y se libra, podemos decir, por pelos. Y luego, bueno, pues va a hacer ya su vida con su madre, con su hermana, y en un barrio obrero de mayoría comunista, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, no parece que estaba prevista como una líder de la derecha elitista, ¿no? Ahí está. Y luego, pues un aspecto que igual, pues esencialmente, bueno, pues para los no italianos puede ser pues igual desconocido. Es que el movimiento social italiano, verdaderamente la S de social era verdadero. O sea, tenía una
una gran influencia en el espectro de los sectores populares. O sea, tenía su propio sindicato y podemos decir, aunque estuviese en el espectro de la derecha, era una derecha social, una derecha muy reivindicativa, con una fuerza sindical y con una fuerte presencia entre trabajadores especializados y personas, o sea, más bien de clase media. No estaban con su IBEX, su equivalente al IBEX. Entonces, con una gran diferencia con los partidos que podríamos denominar de centro-derecha de tipo liberal, como el Partido Republicano, el Partido Liberal en su momento, que eran los representativos de la alta clase, de las élites tradicionales italianas, ¿no? Entonces, era más bien un partido, bueno, pues podemos decir muy de barrio, muy de los sectores populares. Ahí es donde va a entrar... Obrerista, podríamos decir. Ahí está. Y entonces ella va a entrar con 14, 15 años en los sectores juveniles de ese movimiento social italiano que desde luego era el que tenía representatividad, podemos decir, para los no marxistas en esos barrios de trabajadores, ¿no? Vale, lo que nos interesa hoy no es hacer con retraso una evaluación de las elecciones o cosa que ya pues todo el mundo ha hecho y que se puede ver en las páginas de Internacional en su momento, ¿no? Sino lo que nos interesa ver es cómo algo tan novedoso como lo que está ocurriendo en Italia y tan criticado por muchos puede resultar como experimento o como una opción muy real de futuro político. Entonces, ¿quién forma? Porque nos interesa el futuro, la pregunta es, ¿quién forma el gobierno Meloni? Hombre, el gobierno Meloni es un gobierno de coalición, algo que ya es una gran tradición en Italia y que nos sorprende a los no italianos, porque claro, vemos la estabilidad, se puede decir, en la improvisación, ¿no? Y entonces es algo que para nosotros, desde luego, nos sorprende. Los italianos están muy acostumbrados, desde luego, a tener unos gobiernos estables con coaliciones que en cualquier momento pueden estallar y por lo tanto es casi imposible organizar una hoja de ruta. Aquí tenemos 3 elementos a tener en cuenta. Uno, el partido de la propia Giorgia Meloni, los Fratelli, que son los que han tenido esa oportunidad y un incremento masivo de votos procedente del voto de castigo, en muchos casos del movimiento 5 estrellas, y que luego la llevaba. Sería un poco como si su voto proviniera de Podemos, ¿no? Ahí está, en parte tiene una aportación muy importante de ese voto, porque tengamos en cuenta que Alianza Nacional, que sería como la madre política de los Fratelli, nunca superó el 13-14%. Ahora ha duplicado, se puede decir, casi ese tipo de resultado. Claro, de algún sitio lo tiene que sacar. Ahí está. Y no es de su propio granero. Ahí está. Y entonces, por supuesto, pues ha tenido ahí un bajón importante el movimiento 5 estrellas. La Liga ha perdido muchísimo voto que ha ido a los Fratelli, pero la Liga estaba jugando en ese mismo espacio. Es como si de repente el Partido Nacionalista Vasco se transformase en un partido de derechas dentro de España, con sucursales conservadoras en el resto de las autonomías. Apuntemos este plan, pero dejémoslo para otro programa. Bien, primera pata son los Fratelli del gobierno de coalición. ¿La segunda? La segunda sería la Liga, ¿no? La Liga, que tiene como base, la Liga de Matteo Salvini, tiene como base un antiguo partido secesionista de la parte norte de Italia, de los que decían, nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que estamos proporcionando riqueza a Italia, lo que tenemos que hacer es pegar un corte, eliminar las provincias del sur, que son las parasitarias, con esas palabras, las que están succionando todos los recursos públicos del Estado, tienen una visión a nivel económico mucho más liberal y por lo tanto son los que casi preferían inicialmente una Italia más reducida pero productiva, muy cercana a los parámetros centroeuropeos, y por lo tanto podemos decir somos los italianos creadores de trabajo, los trabajadores, y no tenemos nada que ver con ese sur italiano, podemos decir, de vagos y que viven a cuenta de los Eso demás. que parece tan serio y tan empresarial, hay que recordar que en Italia hace 10 años atentar contra la integridad del Estado italiano estaba penado con, no como aquí, con unos años, como ha ocurrido, no, estaba penado con cadena perpetua, el delito de atentado contra la integridad del Estado. Bien. Y ahora es un partido que ha evolucionado a una posición, podemos decir, ya de ámbito nacional, más de tipo federalista, y por lo tanto, bueno, pues ha tenido también agregaciones de, podemos decir, de todos estos naufragios del mundo de la derecha integrados en esa estructura de la Liga, ¿no? Y la divertida tercera pata. Claro, que ya el partido de Silvio Berlusconi, un partido que nació desde luego de ese naufragio de la democracia cristiana,
consiguiendo una vertebración por toda Italia, caso único, porque Silvio Berlusconi, y como muchos sobre todo lo sabrán, era presidente del Milán y por lo tanto aprovechó la Federación de Peñas del Milán para de repente convertir todo aquello y a través de su imperio mediático, desde luego, bueno, en un partido político. Combinó el fútbol y la tele, el control Totalmente. De las dos cosas, y fue capaz de crear en un tiempo récord una estructura política que le permitió alcanzar. Ahí está, con el título de Forza Italia, que es el grito de los tifosi en los campos de fútbol, ¿no? Y entonces crea un partido más bien liberal conservador que recoge un poco gran parte del voto de la antigua democracia cristiana, le proporciona a él convertirse en el gran Cavalieri, el líder un poco de ese centro derecha. Es el representante del Partido Popular Europeo en el ámbito italiano, así que por tanto ahí tenemos cuál es la pata del Partido Popular Europeo en el ámbito italiano después de la desaparición de la democracia cristiana. Y desde luego, claro, es un poco el garante de las relaciones en ese aspecto de Bruselas, teniendo en cuenta un Silvio Berlusconi que con todos los problemas personales internos de corrupción, que son muchos, etcétera, resulta que entre sus mejores amigos pues tiene al actual presidente de la Federación de Rusia, así que por lo tanto, como vemos, grandes complicaciones. Dicho por él además de forma pública y en estos últimos días, que es cuando todo el mundo, bueno, en fin, la foto aquella que nos sacó fue hace mucho tiempo, ahora ya no tanto, etcétera, ¿no? Una licencia de juventud, pues no, está reafirmada. Bien, parece... yo veo dos grandes hiperliderazgos en una coalición de tres, en el que precisamente la persona que la lidera no es uno de los grandes hiperliderazgos. ¿Qué más líderes hay en esta coalición? ¿Quiénes son los ministros que en España solemos llamar los pesos pesados de un gobierno? Bueno, los pesos pesados, podemos decir, donde desde luego se va a fijar todo el mundo son pues asuntos exteriores, interior, justicia y defensa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, asuntos exteriores, pues es Antonio Tajani, ¿no? Antonio Tajani, pues esencialmente a los que desde luego les gustan los temas europeístas lo tienen muy conocido porque fue presidente del Parlamento Europeo. Es uno de los hombres de los pesos pesados dentro del Partido Popular Europeo, un europeísta convencido, pero un hombre muy defensor de la familia, de los temas pro vida, desde luego con relación, con puente, con, por ejemplo, con Víctor Orbán en Hungría. O sea, podemos decir que es de esos sectores como más conservadores dentro del Partido Popular Europeo, pero claramente europeísta. Es un hombre de peso, por tanto, o sea, no estamos hablando de un peso medio, estamos hablando de un peso pesado y un hombre de mucha confianza para la Comisión de Europa. Es el hombre que va a llevar el Ministerio de Asuntos Exteriores y es el vicepresidente, además del gobierno. O sea, sí, porque con Europa no se juega, ¿no? Con Europa no se juega absolutamente, ¿no? Y entonces, claro, y ahí tenemos también, pues como en asuntos europeos, pues ha puesto también a Rafael Lefito, que es un hombre de los Fratelli, pero que proviene de la democracia cristiana. O sea que podemos decir que esos ministerios, incluso de menor importancia como asuntos europeos, pero el de asuntos exteriores, que es el más, desde luego ha puesto europeístas claros para, podemos decir, tranquilizar a von der Leyen, cuando ya von der Leyen ya incluso, podemos decir, extralimitándose en sus funciones, pues casi dio amenazas al comportamiento electoral de los italianos, ¿no? Bueno, antes pero de las elecciones. ¿Qué día no se extralimita? Elige el país, pero es todos los días, es absolutamente continuo. Ahí está. Luego ha habido un cuidado con ministerios, podemos decir estrella, el Ministerio del Interior, con los temas de inmigración, lógicamente es un ministerio que tienes que tener a alguien con una mentalidad fría. Era la reivindicación de Matteo Salvini, que sabemos la anterior experiencia que había tenido como ministro del Interior, y desde luego lo ha querido evitar Giorgia Meloni por todos los medios, ¿no? Y no lo ha puesto. Quien sí ha entrado es Matteo Piantedosi, que no pertenece a ningún partido político, es un independiente, antiguo precepto, o sea, gobernador para nosotros, el equivalente a un gobernador civil, y que había sido el jefe de gabinete del Ministerio del Interior con Salvini. O sea, ha puesto, podemos decir, un técnico, una persona que sabe y que en vez de estar a la sombra, ahora, desde luego, se hace viable y es el que conoce el Ministerio, desde luego, perfectamente. Ese no va a cometer errores y va a aplicar la ley tal como es, ¿no?
Y así. Y luego ya tendríamos el Ministerio de Justicia, que es muy importante, es un magistrado, también otro técnico de los Fratelli, pero era uno de los ministerios que más había pedido Silvio Berlusconi que quedase dentro de su partido, lógicamente por sus graves problemas con la justicia. Y es un ministerio que en cambio está controlado. Como tiene los juicios pendientes, quería que el ministro de Justicia fuera alguien cercano, ¿no? Ahí está. ¿Y Meloni qué ha dicho? Pues Meloni ha puesto a un peso gordo suyo, que es un magistrado, Carlo Nordio, que había sido incluso su candidato para ser presidente de la República, y lo ha puesto de ministro de Justicia. O sea que se ha quedado con el Ministerio de Justicia y desde luego ha puesto a un peso pesado de la magistratura que desde luego no va a manchar su nombre haciendo ningún trato con nadie, ¿no? O sea que Berlusconi no tiene su número de teléfono. Ahí está. Era lo importante en este asunto. Y luego en los temas de OTAN, pues que sería ya por último, sería el ministro de Defensa, un tema muy importante. ¿Quién es? Es Guido Crosetto. Si ven ustedes fotografía del gobierno, resalta muchísimo porque les encanta hacer ese tipo de bromas debido a la figura menuda de Meloni, con la apariencia de Guido Crosetto, que desde luego es un gigante, con la cabeza toda pelada y un hombre desde luego de unas dimensiones tremendas, parece antiguo jugador de rugby, que es uno de los 3 cofundadores de los Fratelli, Ignacio La Russa, del sector moderado del antiguo MSI, Giorgia Meloni y Guido Crosetto, pero Guido Crosetto procede de la Democracia Cristiana. Así que ya tenemos un hombre de los Fratelli sin pasado del MSI, que proviene de la Democracia Cristiana y por lo tanto proporciona esa tranquilidad, esa estabilidad a los ministros OTAN de tener a un hombre proveniente desde luego de una formación europeísta de centro derecha del pasado con el cual se puede hablar y desde luego no va a haber sorpresas con el tema de Ucrania ni va a haber sorpresas en la estructura OTAN de ningún tipo, ¿no? Saco una conclusión y es que los nombramientos de ministros están muy condicionados por cómo se van a tomar algunos, hoy los llaman stakeholders, ¿no? Algunos actores internacionales, europeos o de defensa como la OTAN, esos nombramientos, es decir, da la impresión de que es una especie de coste que Meloni tiene que pagar por su propia ideología y es hacer una operación para tranquilizar preventivamente a algunos actores que podrían desconfiar de qué ocurre. Porque Italia es un país importante, tiene un peso, es decir, hemos hablado del origen político del partido de Meloni, hemos hablado de su presidente de partido, hemos hablado de ella, personalmente, hemos hablado de la coalición y, por fin, nos ha hecho un repaso estupendo del gobierno. Pero vamos a ver qué papel está jugando Italia en este futuro, que es muy incierto, dada la situación actual, económica, militar y política de Europa. ¿Por qué es importante Italia? Hombre, primero porque es uno de los miembros fundadores de lo que fue el antecedente de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Es uno de los firmantes del Tratado de Roma. O sea, es que encima se firmó en Roma. Entonces, claro, son uno de los fundadores. Dentro de los fundadores, junto con Alemania y con Francia, son uno de los 3 grandes países. O sea, que lo que diga Italia, aunque la tengamos, hombre, no tiene el peso. Descartando ya Inglaterra. Claro, descartando lógicamente Inglaterra, que además llegó más tarde, en el año 73, ¿no? No es de las fundadoras, por primera vez, ¿no? Entonces, claro, Italia es uno de los países, podemos decir, fundadores, y es uno de los países por su tamaño de peso, ¿no? Entonces, uno de los países que siempre ha tenido influencia y además tradicionalmente, en las décadas que llevamos, el partido gobernante en Italia, la Democracia Cristiana, era uno de los elementos, desde luego, fundacionales y fuertes, decisorios dentro del Partido Popular Europeo. O sea, que siempre han estado, desde luego, en todo tipo de combinaciones de poder. No se podía hacer nada sin contar con ellos. Y además, si nos vamos al plano militar, pues Italia lo es todo en el plano estratégico del Mediterráneo. Y tengamos en cuenta pues el Mediterráneo con qué hace frontera, con el norte de África, todos los problemas del yihadismo, con el Próximo Oriente, con todo el avispero de conflictos que hay allí, e incluso con el Mar Negro y a través de Turquía, que es un país de la OTAN, con todo el mundo soviético anteriormente y mundo ruso actualmente, con todas las conflictividades existentes, ¿no? Y que iremos viendo en otros programas un poco
poco de nuestra serie de diplomacias. Entonces, como vemos, claro, el flanco sur meridional de la OTAN es muy importante e Italia, desde luego, es el que abarca y proporciona esa estabilidad y ese dominio de la OTAN en el Mediterráneo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con los efectos políticos que puede tener el gobierno Meloni en Europa? Cuando tenemos a Orbán allí, tenemos a Polonia discutiendo todo el día con la Comisión de asuntos que en el fondo son ideológicos, aunque tengan que ver con los poderes judiciales, aunque tengan que ver con las entregas con las ayudas, aunque tengan que ver con lo que se llama actualmente extensión de derechos. Todas estas cosas eran una discusión que parecía que se mantenía entre algunos países de Europa del Este, que se les consideraba muy nacionalistas y muy conservadores, como pueden ser Hungría y Polonia, extensivo a todo el grupo de Visegrado, ¿no? Pero resulta, de repente, ahora aparece un país, acabamos de decir la importancia que tiene, que es Italia, al que no se le puede acusar pues de tener un pasado supercondicionado por su anticomunismo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a significar en términos, primero, políticos, que Meloni esté en Europa y que tenga unas líneas que corren algo paralelas a las ideas que pueden tener pues los gobiernos como de Hungría o de Polonia? Bueno, lo primero, no estamos ante un proceso secesionista, o sea, esto no es el equivalente italiano del Brexit, o sea que muchos decían, cuidado porque esto puede ser la ruptura, pues no. Otra cuestión es que sea una interpretación que puede ser diferente en aspectos ideológicos, como bien has tratado, con respecto al eje franco-alemán, bueno, pues que tiene unas tendencias, desde luego, muy claras a la hora de reordenar, bueno, pues lo que es el mundo de la Unión Europea. En ese aspecto, el gobierno de coalición actual, pues desde luego ha refrescado o ha ilusionado muchísimo pues a países como son de los polacos o los húngaros, porque parece un reforzamiento un poco de sus posiciones un poco en ese tipo de aspectos, ¿no? Eso, por ejemplo, pues ha sido muy subrayado pues por algunos ministros, porque ha sido un guiño, podemos decir, para esa defensa de la familia o esa defensa de proyectos, podemos decir, pro vida, que en ese caso, por ejemplo, la ministra de la familia, pues es Eugenia Rochela, ¿no? Eugenia Rochela por sí mismo no nos dice nada, pero sus padres fueron de los militantes con Enna Bonino, por ejemplo, de los que más lucharon por poner la ley del aborto sin ningún tipo de filtro en Italia, y ahora los más combativos. Y ahora la hija generación, claro, es la gran conversa que está defendiendo la familia y que desde luego con su apellido pues está dando de bofetadas a todos los que están desde luego replanteando, pues podemos decir, esa mutación o esa destrucción de lo que se habla de familia, entre comillas, tradicional, o en la familia es la familia. O el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, que desde luego es un periodista que siempre ha estado en esa línea de defensa, desde luego, de lo que es la familia, de lo que es una civilización de la vida, etcétera, ¿no? Podemos decir un poco esa línea Juan Paulina que también la propia Giorgia Meloni pues siempre se ha identificado. Que para ella... Una cosa es identificarse y otra cosa es luego cambiar las leyes realmente. ¿Qué previsión podemos tener? Desde luego, por ejemplo, una eliminación de la ley del aborto, no. Otra cuestión, una estimulación a todo tipo de medidas legales para reducir el número de abortos, sí. Entonces sí que van a hacer todo tipo de proyectos o de favorecer medidas sociales que puedan, desde luego, reducir el número de abortos y que la sociedad se vaya haciendo más provida, favoreciendo, desde luego, el discurso provida en la sociedad. Ir, por lo tanto, mutando de una manera más lenta, porque tengamos en cuenta que es el proceso, por ejemplo, que se llevó en Polonia, ¿no? Que dicen, bueno, es que se ha eliminado. Bueno, no se ha eliminado, la ley del aborto sigue. Lo que pasa es que se aplica la ley con inspectores, la Constitución. Sí, no hay coladero, el coladero español no ahí existe. Está, no existe el coladero. Bueno, por lo tanto, ahora no hace falta coladero, pero claro, el que hubo durante muchos años. Se aplica la ley y, claro, con la aplicación de la ley, pues estás quitando 3 ceros a las cifras del aborto. Entonces las reduces, desde luego, a una cuestión cuántica, pues verdaderamente irrisoria, cuantitativa pequeña, ¿no?
Y el segundo tema en el que la gente va a hacer la prueba del algodón sobre los planteamientos previos a la elección, los programas electorales, las declaraciones y las realidades, ya cuando uno está en el gobierno y tiene capacidad de legislar y de ejecutar políticas, sería la inmigración. ¿Qué va a pasar con la inmigración? Hombre, pues con la inmigración pues está realizando también un poco ese tipo de gestos, ¿no? O sea, no podemos decir a los Salvini, que lógicamente era lo que le daba esa fuerza política y mediática que desde luego pues puso a Italia desde luego en los puntos de todos los ataques de la Comisión Europea, pero sí ya está dando ya ciertas experiencias con el ataque a las ONG, es decir, bueno, permitimos que lleguen los refugiados, se les proporciona ayuda, pero desde luego no a las ONGs, según en qué casos, o sea, ya empiezan los filtros y empiezan a poner dificultades a lo que en definitiva, pues en muchos casos ha sido casi una complicidad con el tráfico humano, ¿no? De ciertas asociaciones, ponerse de acuerdo casi... Sí, lo que se ha llamado hacer de taxistas a las mafias. Hacer de taxistas así. Entonces, claro, eso se ha acabado. El ministro del Interior, como hemos dicho, es un profesional. Tienes, por lo tanto, ya una gente que va a utilizar los cuerpos de seguridad y los cuerpos de seguridad se van a sentir amparados, desde luego, por su propio ministro, ¿no? Un poco en ese aspecto, porque no deja de ser casi alguien que ha salido de las filas del funcionariado. No es un político que está y que muchas veces paga la factura a costa de las carreras de los funcionarios de seguridad, como sucede en otros lados. Aquí, por lo tanto, sí que van a aplicar una ley de más blindaje que puede tener la consecuencia que el tráfico humano se desplace a los países aledaños, España y Grecia, para entrar a la Unión Europea. Y el tercer área en la que la gente está preocupada de ¿para qué sirvió mi voto?, ¿no? Que es algo que ocurre muchas veces no solamente en Italia, en España también, en muchos países europeos, es qué va a pasar con todas las promesas hechas sobre las políticas que se relacionan con la ideología de género. Bueno, aquí, como hemos dicho... ¿Qué va a pasar en los colegios? ¿Qué va a pasar en las políticas del gobierno en cuanto a sus campañas de difusión pública? ¿Qué va a pasar en la legislación en términos de discriminaciones positivas o negativas, etcétera, etcétera? Hombre, ha ido ya haciendo gestos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, pues la cuestión de la seguridad social italiana, pues tenía uno de los grandes talones de Aquiles, igual un poco en España, con la escasez de personal médico. En muchos casos porque estaban castigados por sus opiniones críticas con los temas de la vacunación del COVID y se habían quedado fuera del sistema sanitario. Podemos decir que ahora lo que ha hecho la presidenta del gobierno ha sido, desde luego, una gran amnistía para que esos miles de personas pertenecientes a la enfermería, a los servicios médicos, etcétera, puedan otra vez reocupar sus antiguos puestos de trabajo y desde luego proporcionar ese plus de personal tan necesario para nuestros servicios sanitarios que ahora actualmente pues desde luego estaban muy necesitados. Italia, por lo tanto, acaba de abrir la puerta para la reincorporación de todo aquel personal que estaba castigado, no podían ocupar sus puestos y por lo tanto, claro, de repente ha abierto una luz verde para muchos tipos de espacios, ¿no? En ese sentido lo harán de una manera muy paulatina. Educación está en manos de la Liga y el Ministerio de Universidades en manos de Forza Italia, ¿no? Personas también con bastante competencia, no son personas nuevas, pero desde luego personas que van a ir desde luego coordinando también un poco esos grados, como hemos dicho, desde luego podemos decir de forma paulatina y lenta, bueno, pues ir produciendo esos cambios en la sociedad, ¿no? Último tema del podcast de hoy, que somos españoles, así que vamos a hablar de nuestro libro. Vamos a ver qué relación tiene el gobierno Meloni, sobre todo Meloni, como primera ministra, con España y en concreto con el Partido Popular y sobre todo con Vox, y qué espera de Vox de este escenario o que le desvela Meloni y que, claro, pues es su sueño de futuro, ¿no? Hombre, Giorgia Meloni es una figura europea en el aspecto de que preside el grupo de conservadores y reformistas. Sería, para que nos demos cuenta, el partido europeo que está a la derecha del Partido Popular Europeo, ¿no? Partido con muy buena representación.
a nivel español tiene la representatividad de Vox, por lo tanto forma parte del mismo grupo parlamentario o internacional que la propia Giorgia Meloni. Por eso una Giorgia Meloni que habla español, pues podemos decir, pues claro, tiene todas las cartas pues para desde luego trasladarse a España, arropar electoralmente cuando le es necesario al que considera su partido hermano un poco en ese aspecto, aunque tengan matices de programa, porque el programa... ¿Cómo cuál? Pues esencialmente, por ejemplo, en el económico, porque Vox sí que es de los que apuesta pues por una visión económica bastante más liberal, mientras que los Fratelli d'Italia, por ejemplo, bueno, pues tienen un sindicato, la Unión General de Trabajadores, que es descendiente... Se llama así, pero no es la de aquí. No es la de aquí, pero es el descendiente del CISNAL, el sindicato del MSI, ¿no? Y por lo tanto Takao tiene una visión pues mucha más parecida a lo que sería la derecha polaca, por ejemplo, Ley y Justicia, con el cual comparte esa fuerza, ¿no? Podemos decir que el conservador y reformistas, después de la salida de los ingleses, pues se asientan dos patas, los italianos y los polacos, ¿no? Luego ya estaría otro grupo, que sería ya el que encabeza Marine Le Pen, con, podemos decir, sus partidos que ya están a la derecha de los conservadores y reformistas, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido acabar este... Bueno, no vamos a acabar este podcast sin hacer una pregunta. ¿Es Meloni fascista? Pues podemos decir, como si nos preguntan, ¿es usted heredero de las ideas que tenía su bisabuelo? Hombre, pues hemos heredado el apellido, pero lógicamente la manera de pensar, el contexto actual en el que vivimos es completamente diferente de ese mundo. Entonces ella misma no se le puede juzgar por las ideas que tenía con 14, 15 años cuando entró en una formación que ya era en aquel momento, tenía un distanciamiento con el fascismo. Estaba democratizada. Podemos decir, para que nos hagamos una idea, y así, dos frases cortas. El MSI, cuando llegó a la política, tenía una frase que decía, no restauraremos, pero podemos decir, no renegamos. Esa sería, podemos decir, un poco la frase que resume en ese aspecto. Vivían el presente, no vivían en el pasado. Por lo tanto, adaptación continua. Y por tanto, Giorgia Meloni sí se la puede ver desde luego como una conservadora, pero social, y por lo tanto no se le puede juzgar con los planteamientos de hace 100 años, que en definitiva son completamente distintos. Bueno, pues espero que con este estupendo repaso que has hecho de los interiores de la política italiana mirando hacia el futuro, no tanto hacia el pasado sino hacia el futuro, nos hayamos puesto al día de cómo están las cosas y hayamos hecho un episodio que les guste a nuestros oyentes, que siempre buscan algo más que la sección de Internacional del periódico. Nos vemos en la siguiente. José Luis Orella aquí en el micrófono, Juan Carlos Nieto para servirle y Catherine Arzola en la mesa de sonido. Hasta la próxima. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.